Me llamo Ignacio, Nacho, y aunque a simple vista soy un niño más, a veces me siento diferente. Siento que no encajo. Siento que no puedo entender lo que para otros es muy fácil. Porque según dicen, soy disléxico. Bueno, es muy tierno el spot que les presentamos para introducirnos en este tema que va a ser abordado por la licenciada Desiree Bideman, que ya está con nosotros, la dislexia. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Bueno, el trastorno específico de la lectura o dislexia es un trastorno más común de lo que creemos en los niños. Puntualmente lo identificamos en niños, en la etapa escolar, es donde las maestras se empiezan a dar cuenta de que hay algunas dificultades, tanto en la lectura como en la escritura y a nivel de lenguaje verbal también, ¿sí? Pero ya desde salita podríamos estar hablando de que los chicos presentan una dificultad, una alteración específica al nivel de la lectura, ¿sí? De la comprensión del lenguaje también, pero más que nada específicamente relacionado al leer, ¿sí? Dificultad para aprender a leer, básicamente es eso. Habíamos dicho, cuando abordamos la introducción de este tema también, de las dificultades de aprendizaje, que los niños con dificultades, ¿sí?, o de aprendizaje, no es que necesariamente tengan un nivel bajo de inteligencia, claro, ¿sí?, sino que a veces que el cerebro funciona de una manera diferente, ¿sí? Entonces la forma en la que procesa la información es distinta. Por ejemplo, en nivel inicial, en la etapa preescolar, hay que prestar especial atención a si pueden los chicos distinguir los colores. Esto es una de las características. No pueden distinguir colores o les cuesta mucho, no el adentro y el afuera. También les cuesta diferenciar las formas, el esquema corporal, hay omisión de letras o de números, o de palabras, o sea, de letras o de números. Desiree, y esto uno lo puede notar únicamente cuando el chico empieza a aprender a leer, o al momento de hablar uno ya puede percibir que hay una cierta dificultad. Van acompañados de dificultades en el lenguaje o en la expresión verbal, ¿sí? Por supuesto que a medida, cuanto más tardamos en abordar la problemática y hacer un buen diagnóstico, más difícil resulta después que los niños puedan avanzar normalmente en la escolaridad. Bueno, el spot era bastante aclarador, sin embargo, ¿hay algunos tips como para darse cuenta cuándo puede que el niño tenga dislexia? Bueno, indicadores de dislexia pueden ser, ¿sí?, la escritura en espejo en edades que no corresponden. ¿Qué quiere decir la escritura en espejo? Cuando escribimos un número como si lo estuviéramos escribiendo en un espejo, claro, dado vuelta, ¿no? Claro. ¿Sí? Con la forma en la que no corresponde. Las sílabas también están invertidas o están omitidas. Ajá. Esto también se manifiesta en el lenguaje verbal. O le agregan letras o le quitan letras. En la pronunciación. Claro, sí, en la pronunciación y en la escritura también. Esto va acompañado en comorbilidad, significa con otros tipos de trastorno de aprendizaje que tienen que ver con la disortografía o la discalculia, ¿sí? O sea, con dificultades en el cálculo y ya en la escritura puntualmente. Por supuesto, entonces, esto se corrige, ¿no? Se corrige, pero tiene origen neurobiológico, ¿sí? Tiene mayor prevalencia en niños que en niñas. Y es también importante el factor hereditario. Entonces, ¿se corrige? Sí, pero un niño que tiene dislexia va a vivir toda su vida con dislexia, pero puede tener una escolaridad normal, si claro, tiene un tratamiento adecuado. Generalmente es un tratamiento psicopedagógico, claro, ¿sí? Son los psicopedagogos los que hacen el diagnóstico porque son los que están especializados en el tema. ¿Es muy común esta patología? Es mucho más común de lo que creemos, mucho más común. Lo que sucede muchas veces es que creemos que el chico no avanza por alguna otra cuestión o le atribuimos esto a la inteligencia y no necesariamente, falta diagnóstico en esto. Y por supuesto formas de abordar la problemática. Supongamos que el padre en este momento está observando la columna y bueno, y quiere saber o poner a prueba a su chico, a su hijo.
¿cómo lo puede hacer? ¿Pedirle que escriba algo? ¿Prestar más atención al momento del diálogo? Se nota mucho en una carpeta de un chico, en el cuaderno del chico que tiene dislexia, que la forma de escribir. ¿Sí? Por supuesto que hay que tener en cuenta también todo lo ambiental, lo sociocultural, porque si no tenemos una buena estimulación en escritura y lectura tampoco vamos digamos, a poder desarrollar normalmente. Pero en la lateralidad, ¿sí? Izquierda, derecha, arriba, abajo. Esto después se va a traducir en la forma en la que escribimos las letras. La P o la D son muy comunes de dar vuelta, ¿sí? O la D y la B, más difícil todavía para un chico que tiene dislexia, y lo repite todo el tiempo. O los espacios entre las letras, que equivaldrían a un espacio entre palabras casi. Claro, ¿sí? bien. Los espacios son muy amplios. Entonces, estas son cosas que se notan enseguida. Los números están dados vueltas a veces y es constante, o no pueden seguir un orden cronológico, ¿no es cierto?, de secuencia. Pero lo importante es que se puede solucionar o atenuar al menos para que el chico pueda desarrollar su actividad escolar sin mayores dificultades. Se puede trabajar, se puede trabajar, no es insolucionable. El chico puede aprender formas de fijarse, de trabajar enseñanza de lectura, enseñanza de escritura puntualmente, ejercicios mentales, porque el chico se lo imagina distinto en la cabeza, o sea, ¿no? Es como una persona que no tiene dislexia, quizás es muy difícil entenderlo desde ese lugar, pero es fundamental que los padres tengan mucha paciencia. No es que el chico está desmotivado, que no tiene ganas, todo esto tiene como consecuencia o viene después porque no les cuesta mucho aprender. Por supuesto. ¿Sí? Bueno, deciré muy interesante el tema de hoy. Dislexia, entonces. Muchísimas gracias. Bueno, de nada.